La oxigenoterapia es la administración de oxígeno como medicamento para obtener beneficios terapéuticos en nuestros pacientes. ¿Para qué utilizamos oxigenoterapia? Lo utilizamos con 3 objetivos. 1. Prevenir y corregir la hipoxemia. 2. Corregir la hipoxia. 3. Aumentar el suplemento de oxígeno en los pacientes. Aquí tenemos 2 definiciones. Recordemos, esto ya lo mencioné. Hipoxemia es disminución de la concentración parcial de oxígeno en la sangre. Hipoxia es en los tejidos. ¿Qué es lo que nosotros podemos medir? Nosotros podemos medir la PA de oxígeno en la sangre. ¿Cómo lo obtenemos? Por tu estándar de oro, que es la gasometría. Además que tenemos que no todas las personas toleran igual lo que es la hipoxemia y la hipoxia. ¿Esto por qué se da? Porque tenemos 2 vertientes, uno que es agudo y uno que es crónico. El agudo es la disminución rápida del oxígeno que no te da mecanismos de compensación y el paciente lo va a saber con dificultad respiratoria importante. A diferencia de un paciente que tiene una hipoxemia y una hipoxia crónica, el paciente tiene mecanismos de compensación los cuales hacen que tú lo veas y no se vea tan alterado para la disminución de oxígeno que está presentando. Esto se da mucho en enfermedades pulmonares y en enfermedades cardíacas crónicas, así que pon atención en eso. El interrogatorio tiene una parte muy importante en este tipo de pacientes. Investiga, familiar, con paciente, ¿tienes alguna enfermedad crónica? ¿Qué utilizas? ¿Quién te ha visto como especialista para que tú sepas el mejor método para oxigenoterapia con él? En este cuadro observamos los síntomas que el paciente puede presentar. Uno de ellos es agitación, fatiga, dificultad respiratoria. Puede ser a grandes esfuerzos, moderados esfuerzos o hasta en reposo. Además de que si es muy agudo y que tiene mucho tiempo con él, puede presentar alteración del estado mental. Eso es grave. ¿Cuáles son los signos más frecuentes? El paciente va a estar taquipneico, va a presentar cianosis y acrocianosis, puede presentar disociación tóraco-abdominal, uso de músculos accesorios de la respiración, respiraciones cortas y aumentadas en frecuencia. Además que si esto se mantiene, puede presentar datos de hipertensión por el aumento del gasto cardíaco. Pero si ya tiene mucho tiempo y no hay mecanismos de compensación, el paciente lo vas a observar chocado, hipotenso, con disminución de la presión arterial. Causas que nos disminuyen la presión arterial de oxígeno inspirado. Estas son las 3 más frecuentes. Hay otras. 1. Es alturas mayores a 3.000 metros de altura. ¿Qué quiere decir? La concentración de oxígeno atmosférico es mucho menor. 2. Áreas cerradas. Si tú te encuentras en un cuarto cerrado donde no hay ventilación, la cantidad de oxígeno que vas a estar inspirando va a ser menor en cada momento. 3. Gases inertes o tóxicos, por ejemplo, el metano, el dióxido de carbono, el helio. Estos tienen una mayor afinidad a la hemoglobina y tienen un peso molecular más bajo, entonces tu oxígeno va a ser desplazado. También contamos con otros mecanismos que nos pueden causar datos de hipoxemia e hipoxia, pero eso lo revisaremos en el capítulo de insuficiencia respiratoria. Ahora vamos a revisar los diferentes dispositivos que tenemos para la administración de oxígeno. Recordemos, estos son de bajo flujo y de alto flujo. Un concepto muy importante que tenemos que conocer es el de la FiO2 o fracción inspirada de oxígeno. A nivel del mar, nosotros tenemos una mezcla de oxígeno con otros gases en una concentración del 21% y de ahí vamos a ir calculando los siguientes dispositivos. Puntas nasales, uno de los primeros dispositivos de bajo flujo. ¿Qué quiere decir? Que son cómodas para utilizar. Se usa primordialmente en pacientes que tienen oxígeno domiciliario o son ambulatorios dependientes de oxígeno. Estas tienen un flujo máximo de 4 litros, de 1 a 4 litros. ¿Cómo se hace el cálculo de la FiO2? Se multiplica el número de litros por 4 más 21% que es tu aire ambiental. ¿Cuáles son sus limitantes? Las limitantes de este dispositivo es la anatomía nasal del paciente, la colocación de las puntas nasales, la frecuencia respiratoria del paciente, si el paciente presenta respiración oral y la capacidad ventilatoria del paciente nos puede modificar la concentración inspirada de oxígeno. Mascarilla simple como el segundo dispositivo de bajo flujo. Este abarca desde la porción de la nariz, la boca y el mentón. ¿Cómo se coloca? Se coloca por medio de cintillas que compresionan la mascarilla hacia la cara y tiene una cinta metálica la cual impide la fuga de aire que va de la nariz hacia el área de los ojos.
La concentración de oxígeno administrado va desde los 5 litros hasta los 10 litros en cada uno de los pacientes, dependiendo la situación que queramos manejar. ¿Cuáles son las limitantes en donde no podemos utilizarla? Trauma facial, deformidad facial, quemaduras en cara. Mascarilla con reservorio. Este es nuestro tercer dispositivo de bajo flujo. ¿Qué diferencia tiene con la mascarilla simple? Esto es fácil. Tiene una bolsa reservorio la cual puede tener 750 mililitros de oxígeno. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aumentamos el flujo de oxígeno con una FiO2 mayor del 60% en los pacientes y con un volumen de 10 a 15 litros por minuto de oxígeno. Las contraindicaciones para su uso son idénticas a la mascarilla simple, pero pon mucho ojo en esto, no la podemos usar por más de 4 horas, ya que vamos a causar que el paciente tenga aumento de la concentración de CO2 y retención de CO2. Mucho ojo con eso. Importante, pon mucho ojo en esto. Existen 2 tipos de mascarillas con reservorio. ¿Las conoces acaso? Una es con reinhalación y la otra es con no reinhalación. La de reinhalación nos da una concentración de FiO2 máximo de 60-80. La otra nos maneja una concentración del FiO2 de 80 a 100. Ve a tu unidad médica y pregúntale a los distribuidores cuál mascarilla tienen. Así cuando la pongas en un paciente vas a saber qué concentración de FiO2 vas a tener y qué respuesta esperar.